partir de este momento inician los Reyes Magos por Corrillos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en este su programa Los Reyes Magos de Corrillos Televisión, que se transmite por el canal YouTube. La verdad es que, como siempre, muy bien acompañado de nuestro buen amigo el doctor Javier Acevedo, ex secretario de Planeación del departamento, y por una de las personas que más tiempo llevan en el programa de Los Reyes Magos, que es el ex concejal, el líder, músico, docente, John Claros, famoso a nivel nacional por muchos motivos. Hoy con tres temas, uno de carácter local, uno de carácter regional y uno de carácter nacional, como siempre. Yo invitaría a John Claros para que nos diga o que nos defina cuál sería ese primer tema. Pues está en la palestra una noticia importante en el área metropolitana que tiene que ver con la salida definitiva del ya exalcalde Carlos Román y con lo que ha suscitado, digamos, la llegada de la que fue electa en junio del año pasado, que es Julia Rodríguez. Entonces se armó unas cosas ahí que hasta la Procuraduría Regional intervino. Entonces creo que es un tema candente, caliente, que dedicará ya un año a las próximas elecciones de Mitaca que llaman. Bueno, mi doctor Javier Acevedo, bienvenido a este programa Los Reyes Magos. Un segundo tema importante de nivel regional. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en este momento, para nuestro director Juvenal Bolívar, para todos nuestros compañeros que nos ayudan en el soporte técnico en el programa, y a ustedes, mis compañeros de set, a cada uno de todos los que nos están viendo. Y yo propondría, doctor Oliver, que hablemos de este tema tan importante que está pasando en la Contraloría del Departamento de Santander, con todo lo que ha acontecido alrededor de el doctor Freddy Anaya, alrededor de la posible anulación de su elección en la Asamblea Departamental de Santander. Bueno, excelente. Dos temas, uno de carácter local, qué está pasando en la Alcaldía de Girón, que esta semana ha sido tal vez el tema central de la política en el departamento, un tema regional que tiene que ver con el doctor Freddy Anaya, Contralor General de Santander, y yo propondría un tema de carácter nacional que también tiene una relevancia muy grande. ¿Qué pasó en el Senado de la República con la reforma política? Tal vez es el tema coyuntural más importante de los últimos días a nivel nacional. Y con estos tres temas vamos a unos comerciales y ya en un minuto regresamos a los Reyes Magos. Estás viendo Los Reyes Magos. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santandereana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. Mujeres empoderadas, mujeres con historia, mujeres que dejan huellas. Bienvenidos a su programa Huellas, un espacio creado en Corrillos para hacer visible a la mujer y su empoderamiento. Laura Jaimes conversa con mujeres únicas. Son historias para escuchar y aprender. Historias con verdaderas huellas de vida. Mujeres que nunca dan el paso al costado. Diálogo íntimo, conversación amena, relato sincero. Huellas, cada martes por Corrillos, porque siempre habrá algo que aprender.
Si usted busca una eficiente asesoría jurídica en temas administrativos y constitucionales, entonces debe contratar al mejor. Abogado Carlos Alfaro Fonseca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Estamos a su servicio. Contacto 310-878-8306, 310-878-8306. Carlos Alfaro Fonseca, abogado especialista. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146, recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Así avanza la ejecución de Jirón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Jirón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Jirón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y volvemos a los Reyes Magos. Primer tema candente, de importancia a nivel de la área metropolitana de Bucaramanga y también de importancia en el departamento de Santander. ¿Qué está pasando con la alcaldía de Girón? Recordemos que hace casi 3 años fue elegido democráticamente Carlos Román como alcalde de esta bella ciudad del departamento por una demanda donde se le acusaba de doble militancia, porque había sido avalado por el Partido Verde y adicionalmente se había subido a una tarima con la en su momento célebre Ángela Hernández, nuestra buena amiga que desafortunadamente nos acompaña desde el cielo hoy. Eso llevó a que el Consejo de Estado en su sección quinta le quitara la investidura y perdiese por doble militancia su rango de alcalde del municipio de Girón. Se produjeron entonces unas elecciones atípicas donde gana Julia Rodríguez, ex esposa de Jonavius Ramírez, otra de las figuras políticas importantes del municipio, y después de 4 meses en el poder, por una decisión nuevamente de una de las salas del Consejo de Estado, vuelve Carlos Román. Estamos hablando de octubre de 2021. Transcurridos unos 8 o 9 meses, nuevamente el Consejo de Estado toma la decisión de que haya nulidad electoral en el caso de él. Este proceso va a Corte Constitucional para revisión de tutela. Es acogida esta revisión de tutela por esta Corte y la Corte define que hay doble militancia, que hubo doble militancia y que por lo tanto no puede seguir ejerciendo como alcalde Carlos Román. Pero pasan 4 meses de esto y finalmente ya entendemos que este Consejo de Estado comunica o está en el proceso de comunicación al Tribunal de Santander, Tribunal Administrativo de Santander, en el contencioso administrativo, como se dice entre los abogados, debe comunicar al gobernador, en los próximos días, para que se tome una decisión. Se nombre un alcalde encargado y se cite
a los partidos que avalaron en su momento a Carlos Román. Carlos Román era candidato del Partido Verde, pero hizo coalición con 4 partidos tradicionales, yo creo que nos acordamos, Conservador, Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, pero además 2 partidos de los llamados alternativos, ASI, y el Partido Maíz. Estos 3 bloques deben poner cada uno un candidato. Partido Verde 1, el bloque de los partidos tradicionales un candidato y el bloque de los alternativos otro, y de esta terna el gobernador debe elegir. Pero aparece esta semana un fenómeno que yo creo que nos dejó a todos, y sobre todo a los entendidos, mirando como algo absolutamente extraño, por no decir irregular, que la doctora Julia Rodríguez en el día de ayer toma la decisión de irse a la alcaldía y asumir aparentemente a través de vías de hecho esta administración, decir que va a empezar a gobernar como alcaldesa, que ella tiene la credencial, que esa credencial nunca fue anulada y que por lo tanto ella es la alcaldesa. Y ahí aparece entonces el pensamiento de muchos sectores políticos y sectores jurídicos. Escuchábamos a una persona querida y respetada en esta casa, a el ilustre abogado Carlos Alfaro, especialista en estos temas constitucionales, administrativos y electorales, que decir que Julia no podía volver legalmente, porque esa decisión ya había sido rechazada a través del mismo fallo de tutela de la Corte Constitucional. Pero escuchábamos a otros, inclusive a Freddy Flores, que también pertenece al grupo de Corrillos, en una sustanciación importante de decir que eso no era cierto. Entonces, grandes dudas. Yo pienso que tenemos más preocupaciones y más dudas hoy, y me gustaría escucharlo, doctor Javier Acevedo, su opinión, y doctor John Claros. Yo quiero hacer una claridad un poco para los oyentes televidentes que estamos ahora en vivo en Corrillos. El tema de la doble militancia. Recordemos que, si bien es cierto, Carlos Román iba, el partido principal era el Verde, en alianza con otros partidos que usted mencionó, el doctor Olga, el Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical y los dos pequeños, Maíz y ASI. El Partido Verde tenía un candidato en ese entonces que era el doctor Leonidas Gómez Gómez. Entonces él tenía la obligación de apoyar a Leonidas Gómez, hacerle campaña, pero le hizo campaña creyendo, porque cuando se hace campaña en una figura de alianza, hay un partido principal y los otros son los que hacen la alianza. El principal era el Verde, era el candidato del Verde. Entonces, como el Verde tenía candidato a la gobernación y él le hizo candidato, el doctor Román, a la ya desaparecida difunta Ángela Hernández, que era de la U, pues ahí le aplicaron el tema de la doble militancia que nos tiene en esta instancia, pues mirando, digamos, una cosa inédita, lo que pasó ayer antier, con la vía de hecho que toma la doctora Julia de decir que ella es la alcaldesa y por la cual toma posesión. Pero hay algo cierto, ella no apareció hoy en las oficinas de la alcaldía. Significa que quien asesoró ayer o antier, hoy le dijo no, que se critica. Así es, doctor Javier. Sí, pues básicamente ahí también, como para adicionar a lo que mencionaban ustedes dos, pues también hay que hablar un poco de lo que la Procuraduría Departamental de Santander le envía a el gobernador de Santander, diciéndole que pues evidentemente haciendo una advertencia de que al suceder estos hechos por parte de la doctora Rodríguez, pues evidentemente podría haber una usurpación de un cargo público, lo cual es un tema bien delicado, y por eso creo que los que la asesoraron evidentemente le dijeron stop y quédese quieta ahí y espere a ver qué le dice el CNE al gobernador. Pero más allá de los temas políticos y de todo lo que ayer aconteció en esa alcaldía, que para mí fue bastante, por llamarlo de alguna forma, grotesco, en el sentido de cómo vulneran de alguna u otra forma la democracia de un territorio, pero más allá de eso, lo verdaderamente delicado y la verdadera implicación es lo que tienen que desafortunadamente vivir los ciudadanos
de Girón, que ante la ausencia de un alcalde en este momento y mientras no le llegue una notificación específica para que el gobernador de Santander pueda tomar una decisión en base a la ley, pues evidentemente seguirán los retrasos, seguirá evidentemente el plan de desarrollo que se propuso, que creo que se llama Girón Crece, pues evidentemente va a haber un letargo en la ciudad, y eso con un agravante. Usted más que nadie lo sabe, doctor Johnny, por supuesto que usted, doctor Olger, se avecina una época electoral, y antes de la época electoral hay una ley que se llama Ley de Garantía, la cual impide generar procesos de contratación, y todo este letargo y afectación va a hacer que algunos recursos, primero, no se puedan comprometer para el bienestar de los ciudadanos, pero sobre todo que las obras puedan quedar ahí en una nube. Y ayer algo muy grave es que vi en algún video que la alcaldesa, la que se autoproclama alcaldesa, la doctora Rodríguez, esposa del doctor John Abiud, pues vi que estaba inclusive sacando a algunos de los funcionarios, despidiendo. Y pues yo, no, es que incluso creo que ya tenía unos decretos, ya sacó unos decretos. A la vez que ella usurpó, digamos, el derecho, sí, yo creo que yo lo que quería ahí es que primero un llamado a la calma, a la tranquilidad, a esperar a que los entes determinen qué hacer, y evidentemente a que allí debe haber unos funcionarios ahorita, deben hacer que siga funcionando la alcaldía, porque la alcaldía no puede dejar de funcionar. A ver, yo lo que pienso, y pienso que con esto vamos a redondear este tema, seguramente quienes asociaron a la doctora Julia se pifiaron, y se pifiaron porque no puede ser por vía de hecho que se asuma el control de una administración. Ella evidentemente fue elegida por el voto popular hace aproximadamente 1 año y medio, sí, pero también por decisión judicial del Consejo de Estado retornó a su alcalde anterior, el estado natural, ¿no? Que creo que eso es inédito en el país, que un alcalde pierda su investidura, se anule su credencial, se elija democráticamente a otro alcalde, como en el caso de Julia Rodríguez, y después de 4 meses, por otra decisión del mismo tribunal o de la misma corte, que es el Consejo de Estado, se tome una decisión en contrario. Esto es algo que uno dice, ¿en qué país estamos? Macondo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo cambia. Sí, y evidentemente, como lo dice Javier, ¿qué pierde la ciudadanía? Porque no ha habido una posibilidad de un administrador por 4 años. Normalmente quienes han sido elegidos se quejan de que 4 años es muy poco. Aquí en este caso, el doctor Carlos gobernó por año y 4 meses, 4 meses más gobernó la doctora Julia, y él llevaba en este momento 10 meses. Hubo un encargo también ahí cortico, interino, unos días. ¿Hoy qué va a ocurrir? ¿O qué tiene que ocurrir? Inclusive escuchaba a Carlos Alfaro decir que hoy el alcalde sigue siendo Carlos Román, que él debería estar en la administración, en cabeza de la administración, y entiendo que ya él salió y se encargó al secretario general, al doctor Gustavo Pulido. Pero es lo que uno dice, ¿qué pasa con esta ley o estas leyes en Colombia? Generan unos vacíos, cada uno tiene una posición diferente. Lo cierto es que no ha procedido el Tribunal Administrativo de Santander a entregarle al gobernador ese documento donde se declara en forma definitiva la nulidad electoral, para que el gobernador encargue y defina de la terna que le pasen los partidos. Mientras eso ocurre, que se supone que debería ser rápido, hay ausencia de una administración cierta en Girón, que es una ciudad hoy de 200.000 habitantes, que como lo decíamos la semana pasada, ya se prepara, ya hay candidatos, inclusive la misma doctora Julia es candidata o era candidata a la alcaldía. Hoy en este maremándum de cosas no sabemos qué va a ocurrir. Última intervención. Llama la atención, digamos, los entes de control, si podemos llamarlo así, que no son como tal, creo que es el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Santander y la Corte Constitucional. 3 años
en un periodo de 4 años le dicen al alcalde, usted ya no es alcalde, me parece que ese letargo, esa paquidermia institucional para decirle a alguien que usted se le anula su credencial, me parece que eso no debe ocurrir. Esas son instancias que deben proceder máximo un año. Yo quisiera culminar ese tema para decirle, este es el mejor ejemplo de cómo las diferencias políticas, en lugar de desarrollar un pueblo, lo decrecen y lo destruyen. Es desafortunado, pero es la realidad. Confiamos en que Girón le va a ir mucho mejor en los próximos meses. Yo lo decía, las figuras políticas de Girón que han marcado su última historia, Luis Alberto Quintero, Jonavius Ramírez y Carlos Román en este último gobierno, Girón ha progresado de manera importante. Pero también este tipo de situaciones políticas, este tipo de situaciones de los manejos de cada una de las vertientes políticas le hacen daño a un municipio de gran valía como es el municipio de Girón. Entonces vamos a un segundo tema, un minuto de comerciales y volvemos a los Reyes Magos de Corrillos Televisión a través de YouTube. Estás viendo Los Reyes Magos. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Con voz potente y clara son tratados los temas de ciudad. Y les interesa un bledo. Luis Alfredo Bonza habla duro, en hora pico. Ningún tema lo deja impávido. Sabe que lo que se calla no se arregla. Por eso les habla claro a los funcionarios. En hora pico, los líderes comunales tienen la palabra. El barrio es protagonista y la gente es la vida. Los sábados, hora pico, en donde la calle juega su rol. Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en Cabecera, Bucaramanga. Contamos con servicio médico veterinario y atención urgencias veterinarias las 24 horas del día, con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imagenología, ecografía, rayos X, guardería felina, Nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de spa y peluquería canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro Pet Shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Denos el gusto de atenderlos. Mascota Center, salud y bienestar para su mascota.
En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander, un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad, donde te pones a prueba, en donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles, que encierran mitos y leyendas, que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina, el llanto es de risa, y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de otro tema de interés regional, que también es la comidilla en todos los escenarios políticos, administrativos del departamento de Santander, y es la nulidad que acaba de definir el Consejo de Estado, que fue asumida también por el Tribunal Administrativo de Santander con respecto a la elección del actual Contralor del departamento, Freddy Anaya. Entonces, para tocar este tema importante, quisiéramos escuchar inicialmente a nuestro buen amigo John Claro. Bueno, recordarles que dentro de la función pública existen unos principios constitucionales que tienen que ver con ella misma, que son los de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, transparencia, economía, imparcialidad, seriedad y publicidad. Digamos, se cae por lo pronto, entre comillas, se cae en la elección del Contralor departamental por violar dos principios, que es el principio de transparencia y el de publicidad. Generalmente este último principio, el de publicidad, es donde se caen, digamos, en esas instancias ya sean disciplinarias o en los entes que les competen, la elección de personeros y contralores, porque a destiempo o digamos no le dan a este principio constitucional de la función pública de publicar en su debido tiempo y en el tiempo preciso, digamos, estas convocatorias que se hacen, muchas veces por amañar la elección de un personero o un contralor. Entonces, los dos principios por los cuales tienen en vilo este cargo de la Contraloría Departamental es por el principio de violación del principio de transparencia y el de publicidad. Y entonces hay que esperar, digamos, según el Contralor Freddy Anaya, él dice que lo que el Consejo de Estado se pronunció fue para la Asamblea, no para él como Contralor. O sea, están buscando la comba al palo, y eso pues los juristas, los abogados, los expertos en jurisprudencia pues tienen ahí como por donde dice, digamos, para dilatar o para ganar un proceso, en este caso la elección de Contralor Departamental, el señor Freddy Anaya. ¿Qué opinión tienes, mi doctora Javiera Acevedo? Sí, pues no, básicamente, doctor Olguer, aquí más allá de lo que ya han mencionado ustedes dos, pues esto digamos que en un caso muy similar al tema de Girón, pues lo que contrae es ahí que la entidad, en este caso la Contraloría, pues también vaya a tener un retroceso en muchos de los procesos que lidera hoy el actual Contralor, y se dice que es actual porque evidentemente, como lo mencionaba el profesor John Claro, pues evidentemente lo que se manifiesta es contra la Asamblea, más no lo que dice Freddy es que no lo han notificado a él. Entonces él sigue asumiendo sus roles
eso es lo que él dice. Hoy lo vi en un video muy vigoroso, diciendo que este fin de semana iba a recorrer 300 kilómetros en cicla. Los que lo conocen saben que es un apasionado del tema del ciclismo, pero también allí hay que hacer una reflexión muy importante a todos los que nos están viendo, y es que fíjense que esto pasa también por unos enfrentamientos políticos, enfrentamientos que se vienen dando desde la casa Anaya y algunos de los nuevos liderazgos digamos que han venido públicamente denunciando al doctor Freddy, y que evidentemente tanto a nivel regional como a nivel nacional han estado, digamos, y que lo han explicado en las diferentes redes como un logro el que él aparentemente ya no haga parte de ese cargo. Y en ese caso está el concejal Parra, hoy candidato a la alcaldía, y otros concejales y bueno, digamos algunos jóvenes que pertenecen a ese movimiento político. Entonces fíjense que aquí también en Santander, y eso hay que colocarlo yo creo que explícitamente, el tema de las, para mí, guerras políticas que hoy están habiendo con los diferentes argumentos completamente respetables. Yo aquí no vengo a criticar ninguno, pero que son respetables, pero eso está trayendo una dilación de los procesos que deben ir en pro de la ciudadanía, y en este caso para velar por los intereses y preservar los intereses del buen funcionamiento de las diferentes entidades en el departamento, como lo es lo que hace la Contraloría, lo cual me parece a mí que debemos empezar como santanderianos a visualizar una dinámica completamente diferente. Nos vamos a quedar en un letargo. Mira, yo totalmente de acuerdo, Javier. Considero que aquí lo que hay es unas persecuciones políticas, y una vez elegido cualquiera, alcalde, gobernador, congresista, concejal, inmediatamente aparecen los contradictores políticos, por no decir enemigos políticos, a demandar las credenciales. Hoy lo vemos en el Congreso de la República, congresistas con 10, 12 demandas en contra, como el caso de Polo Polo, que es hoy una figura nacional, entre otras cosas, por esto. A nivel regional, hoy hay 2 credenciales demandadas, la de Cristian Avendaño y la de la representante de la Cámara elegida por la Colombia Humana en el Pacto Histórico, la profesora Marian Perdomo. Marian Perdomo. Muchos dicen que ya esas credenciales también hay unos fallos posibles del Consejo de Estado en los próximos días o en las próximas semanas, y que ingresarían otros candidatos o otras personas a esos cargos de elección popular. Si revisamos la historia de Freddy Anaya, un abogado proveniente de zona rural del municipio de San Andrés, llega al área metropolitana de Bucaramanga a estudiar, lo nombran en un cargo en la Contraloría del departamento de Santander, y de ahí hace un salto a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la CDMB, la cual administra durante un par de periodos. Posteriormente aspira a la alcaldía de Bucaramanga. Recordemos que él se enfrenta a Fernando Vargas, y hubo un momento en esa elección donde el ganador era Freddy Anaya. Acuérdense de la famosa la campaña expectativa muy acertada que hizo excelente campaña en su momento, pero al final en una guerra mediática le gana Fernando Vargas. Posteriormente llega al Congreso de la República, después elige a su esposa, se lanza a la alcaldía de Bucaramanga también con una presencia y una figuración por lo menos mediática muy grande. Pierde esa elección y es cuando decide aspirar a ser contralor del departamento de Santander, decisión que fue inclusive criticada por muchos de sus amigos, pero es electo, y hoy aparece una decisión del tribunal y del Consejo de Estado donde supuestamente declaran nula su elección. Igual que como lo decíamos con el caso de Girón, aquí las diferencias no solamente son políticas, sino son de contexto con respecto a los pensamientos jurídicos. Cada uno tiene una forma diferente de pensar, y seguramente pasarán otros meses antes de que se tome una decisión con respecto al Contralor de Santander. Hay que tener claridad, mi doctor Olguer y doctor Acevedo,
en el asunto de que cuando el Consejo de Estado se pronuncia como una medida cautelar de suspender el cargo de un contralor previo a un acto administrativo que es la nulidad de la elección del contralor, que es una resolución, la 034. O sea, esto ya está en una segunda instancia, porque está del Tribunal Administrativo es la primera instancia. Antes, el Consejo de Estado, para que el contralor no interfiera en el proceso, lo suspende temporalmente mientras se pronuncia a fondo o ratifica esa primera instancia, o lo absuelve y vuelve el señor Freddy Anaya a ser contralor. Entonces, ahí está en manos de los jurídicos. Yo no sé si habrá otra instancia, digamos, de alguna tutela para que vaya a la Corte Constitucional, y ahí se demorará 2 años más y cumple su periodo y no pasa nada. Es posible, aquí todo puede ocurrir, y lo que decimos, las decisiones jurídicas en este país desafortunadamente están más fundamentadas en las argucias de algunos abogados que en el derecho. Aquí se falla como les parece, y en esas altas cortes ya hemos visto casos importantes de corrupción y de otras muchas cosas. Esperemos a ver qué pasa, pero hoy lo que es claro es que hay un vacío en el municipio de Girón con respecto a su alcalde, y hay unas decisiones aparentemente tomadas por el Consejo de Estado con respecto a la nulidad de la elección del Contralor del Departamento, Freddy Anaya, pero él va a seguir, y seguramente mientras hacen revisión de la decisión y se mira si hay otra instancia. Seguramente pedirán aclaración de ese fallo, digamos, de esa medida cautelar del Consejo de Estado, como si no entendieran los verbos, los sustantivos, las frases. Esa aclaración son 6 meses más, así como lo hizo el doctor Román o Julia también, pidiendo aclaraciones que qué era eso. Entonces ahí se puede demorar un par de semestres, un par de años. Hay que esperar a ver qué pasa. Lo cierto es que esto va a tener unas repercusiones políticas, en el sentido de que esas diferencias se van a agudizar muchísimo más, y en las próximas contiendas es cuando esas diferencias se van a ver muchísimo más en la palestra de comunicación. Mi doctor Javier, no sé si usted creo que en estos meses o en este año, no sé, se tiene que elegir la junta directiva tanto de la CAS como de la CMD, de estos entes descentralizados, y digamos el hecho de que Freddy Anaya esté por fuera y que el gobernador esté dentro. Ustedes que eso es una puja, siempre ha sido entre Freddy Anaya, que ha manejado, digamos, dicen que ha manejado de su bolsillo estas juntas directivas, y que es el gobernador. Entonces ahí puede ser también una jugada dentro del ajedrez político para sacar a un contendor fuerte para... O sea, usted lo que está insinuando es que los mismos amigos están tratando de hacer eso. Pues podría ser, como en política no hay amigos, como decía usted esa frase que decía el doctor Fernando Vargas. Pero yo sí no lo creo. Que es muy bonita, como dice que los amigos... No, yo tengo una frase que es la que mejor dimensiona la política. La política es el arte de hacer amigos de mentiras y enemigos de verdad. Es desafortunado, pero es cierto. Sí. Pero yo no comparto su teoría, profesor John, no la comparto. Pues en política, cada vez que uno ve cosas, son cosas que aparentemente son inéditas, pero digamos el contrapeso político frontal que le han hecho algunas figuras como los concejales que ya mencionaba anteriormente, lo han hecho público, es decir, no lo esconden ni lo hacen detrás, ha sido público, y cuando salió esto, digamos que lo anunciaron como una victoria. Pero eso no fue, digamos, obra de los concejales, además que no es el territorio de los concejales Parra de Anois. No, más bien, pero ellos han denunciado y lo han dicho en los medios. Yo estoy diciendo lo que han dicho en los medios, y en los medios han dicho que han denunciado a Freddy Anaya. Entonces, digamos, esa puede ser una alternativa, que ya de ahí a especular que de pronto las mismas personas, bueno, no sé, desde mi punto de vista no me suena tan lógico, porque ya bastantes contradictorios tienen como para entre ellos, no sé, pero bueno, o sea, la política es... Pero como parodiando la frase que acabo de mencionar, en política uno no sabe dónde están sus enemigos. Sí, a veces los enemigos están más cerca de donde uno piensa. Eso es desafortunado. Inclusive el abogado que coloca la demanda contra Freddy Anaya
que entiendo que es el doctor Álvaro Rueda Urquijo. Él sale molesto a decir que venga, a mí nadie aquí me ha ayudado, ni siquiera económicamente, en esta demanda, porque aparecieron algunos políticos, algunos concejales. Digamos, es que digamos, esos réditos, a decir que ellos eran los autores. Esos réditos que usted menciona, que se los quiere dar a los concejales verdes aquí del municipio de Bucaramanga y quizás al diputado verde Perley, ese rédito no es de ellos, ese rédito se lo pero yo no hablaría de réditos. ¿Por qué réditos? No, digamos, porque ustedes que gracias, gracias, digamos, que por las quejas mediáticas que han de pronto eso ha sido un efecto, ¿no? Ahora, yo lo que pienso es que yo siempre pienso en la ciudadanía igual que nosotros. Y lo que pienso es que esas diferencias políticas están afectando a la ciudadanía. ¿Sí? Y las van a seguir afectando. Yo lo que pienso es que como santanderianos hay un efecto muy grave que está sucediendo en Santander, y es la falta de comunicación. Y esa falta de comunicación y el querer tener un liderazgo político está causando unas rencillas muy graves. Yo no estoy diciendo que quién tiene la razón, no sé si la razón la tiene el doctor Frey o la razón la tienen los concejales, etcétera, pero sí me parece muy grave lo que está pasando en Santander. Pero mira, ese es un contexto que es nacional y mundial. Las redes hoy hacen más daño que beneficio, es desafortunado tener que decirlo, pero a través de las redes se denuncia hasta a veces hasta lo indenunciable. Y aquí te decía, los enemigos o los contradictores están en todas partes. Fred Anaya ha sido un luchador político importante y seguramente va a dar la pelea en los próximos días o en los próximos meses, y miraremos qué pasa. De todos modos, hoy revuelo en la política santanderiana, revuelo en esta toma de decisiones por parte de los entes de control, de tribunales y altas cortes como el Consejo de Estado. Somos noticia no solamente local sino nacionales por escándalos. Me parece que eso no es sano. Eso tiene razón el profesor. No por lo bueno. Entonces tenemos que tener optimismo y seguir adelante. Y ya cerramos este segundo capítulo y vamos al tema importante de nivel nacional, que es la reforma política. ¿Qué pasó en el Senado de la República y cuál es la percepción que tenemos de lo que va a pasar en los próximos debates? Acordémonos que esto es un acto legislativo que va a tener una discusión en 8 instancias diferentes, 4 en Senado, 4 en Cámara. Pasó Senado de la República, hay una toma de decisiones importante que va haciendo un escalamiento diferente a lo que venía ocurriendo en el país en la política, y esperemos que esto no termine siendo otra simple embuchado que se le coloca al país. Entonces vamos a un corte de comerciales y en un minuto estamos nuevamente en los Reyes Magos. Estás viendo Los Reyes Magos. Reporte especial. Tiene en cada programa un invitado especial. Los invitados que tienen historia, presente y futuro van al aire. En medio de una conversación informal, cada invitado cuenta su vida, su trabajo, su quehacer diario. Reporte especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Miller Arévalo les pregunta con sencillez pero con desparpajo para lograr escuchar eso que a nadie le han contado. Sonrientes o nostálgicos, revelan las historias que no tenían planeado contar. Reporte especial, siempre con un invitado especial.
Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santanderiana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de los Llanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad, con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y venimos a la parte final, que es el tema grueso hoy, donde va a haber diferentes posiciones aquí, no solamente políticas, sino de acuerdo a lo que vemos en el país, en el presente y en el futuro político. Esta reforma política que se empezó a discutir en el Senado de la República, que ya tuvo un avance en las comisiones primeras, o en la comisión primera, y en la plenaria del Senado de la República, va a tener una connotación, como lo decía, que va a implicar el presente y futuro de la política en el país. Desde mi óptica, conociendo el Congreso, yo creo que no va a pasar mucho. Hoy hay expectativas, hoy hay unas decisiones que se tomaron, ahora pasa la pelota a la Cámara de Representantes, donde habrá otras amplias discusiones, y yo tengo la percepción o la concepción, por mi experiencia parlamentaria, de que al final no va a ocurrir mucho, y que lo que realmente está buscando legislar el Congreso es el transfugismo político. Entonces, escuchamos dos posiciones diferentes, una con Javier Acevedo desde una óptica y la otra la de nuestro buen amigo John Claro. Empecemos con Javier. Bueno, no, yo digamos que en algunos aspectos de la reforma estoy de acuerdo, pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en cómo nosotros podemos divisar como país que hayan listas cerradas. Y es muy importante que todos tengamos en cuenta que las listas cerradas significa, claro, evidentemente, que debe haber una cantidad importante de mujeres, y por ese es el principal argumento, que haya una equidad de género. Pero aquí hay algo muy delicado. ¿Qué es lo verdaderamente delicado? Que los patriarcas de los partidos
partidos a nivel nacional y a nivel regional van a colocar en orden descendente las personas que ellos consideren, unos desde una fuerza política y los otros desde allegados. Y eso significa que las personas que quieren llegar a cargos al legislativo, pues, y que no son de los afectos o que no tienen el potencial, no van a poder llegar porque no están en las primeras posiciones. Y a mí me parece eso muy delicado para el futuro del país. ¿Y por qué me parece delicado? Me parece delicado porque ya todos hemos visto los escándalos de corrupción que se han presentado en el país, y esto va a generar que sean los caciques políticos quienes designen o vendan esos avales, porque eso ya lo hemos visto. Así que es muy preocupante. Yo pensaría que este es el inicio de un rompimiento estructural de la democracia en nuestro país. Es mi punto de vista. En eso sí le encuentro la razón aquí a mi compañero de mesa, Javier. Yo creo que nos falta la madurez política. Digamos, nuestra constitución, la más reciente, tiene ¿cuántos años? 30, 35 años, 30 y 31 años. Entonces, que no se le ha dado cumplimiento a ese articulado. Todavía el Congreso no ha sido capaz de legislar para vivir sabroso. ¿Cómo se dice? Pero digamos, hay temas importantes dentro de la reforma que en el primer debate ya se hundieron. Por ejemplo, el voto obligatorio ya se hundió, pero se puede reír, ¿no? Claro que sí. Ahí está, que yo estaría de acuerdo. Pero es que en un país donde, bueno, es que digamos, con listas cerradas hay una cosa benévola, es la financiación de las campañas también, digamos, hay una igualdad, pero volviendo al tema de lo que planteas, Javier, los cacicazgos, los dineros a veces maravillosos, es difícil controlar esas platas, esos recursos en las provincias, es muy difícil, es sumamente complicado. Otra cosa que se plantea es el voto a partir de los 16 años. Yo no estaría de acuerdo, es que un pelado de 16 todavía no le falta como la madurez ciudadana, la madurez intelectual para discernir. No quiero decir que haya muchos jóvenes, además que la mujer madura mucho más rápido que el hombre. Una mujer de 16 ya una mujer hecha de derecha, un pelado de 16, un hombre todavía uno lo de biche. Entonces, eso no sé qué irá a pasar con eso de los 16 años, de 18 años. Las listas cerradas, insisto, por lo pronto el país no está preparado políticamente para este tipo de... Yo pensaría que como está, digamos, la opción de voto preferente y lista cerrada es sano para la democracia. Es que las listas cerradas, yo no imagino todos estos grupos al margen de la ley que inciden en estas zonas, digamos, en el Caribe colombiano, en el Catatumbo, en Urabá, en Cauca, en Arauca, negocios vinculados a paramilitarismo, a guerrilla, narcotráfico, delincuencia común, incidiendo para que en la lista la encabece alguien de ellos. Eso es complicado en cuerpos colegiados, ya en el poder ejecutivo, alcaldía, gobernación y presidente ya es otra cosa distinta, pero en cuerpos colegiados es muy complicado. Yo creo que iríamos en retroceso. Eso sería como paulatinamente. Valoro importante la lista cremallera, equidad de género, es importante. Yo sería más osado incluso, yo digamos, para que la mujer tenga el espacio, porque creo que va a ser 50-50, actualmente está 30-70, ¿no? Que mínimo sea, 30%. Sí, mínimo a la ley, pero con la reforma quedaría 50-50, digamos 1 y 1. Entonces, está bien, está muy bien. Sí, está bien, pero digamos, para que la mujer llegue, debería, digamos, la mujer que tenga más votos, o sea, digamos que el conteo sería para ellas uno, porque es que electoralmente las mujeres poco participan y muchas de ellas no tienen ese caudal electoral, ese liderazgo, primero por el machismo, no les gusta porque están en casa, están en otras actividades. Digamos que para que no queden muchas por fuera, que se haga un conteo, que haya un cupo fijo. Lo que entiendo es que del listado, por ejemplo, cuando se hace el escrutinio al Congreso, al Senado, por ejemplo, empiece
el que sacó más, después una mujer, después Por un hombre, ejemplo, después la siguiente sí, mujer. para hacer, digamos, un ejemplo, hay un cupo en un municipio, 20 concejales, o en un departamento, 8 cámaras, por ejemplo. Por decir, necesariamente 10 tienen que ser mujeres. No, o sea, 4 mujeres y 4 hombres. Antes, sí, que se escojan las 4 mujeres, las 4 mayores votaciones entre ellas para que tengan el cupo. Es que en última no es que participen, sino que lleguen. Entonces eso sería un poco más rosado. Bueno, yo pienso que para que tengamos como un poco de ilustración para quienes nos están viendo, la reforma política que se acaba de presentar y que está en discusión en el Congreso de la República es de iniciativa particularmente de los partidos de gobierno, de los partidos cercanos al presidente Gustavo Petro, con el apoyo de otras de las bancadas, y de hecho ese apoyo es el que implicó que hubiese sido exitoso el paso por el Senado de la República. Los temas coyunturales, hay muchísimas propuestas, pero los temas más importantes: 1, financiación estatal de las campañas; 2, listas cerradas o abiertas, dependiendo la decisión que se tome. Por lo menos en primera instancia en el Senado de la República se aprobó listas cerradas. La otra, las listas cremalleras, con 50% de participación de la mujer y 50% de los hombres. Adicionalmente a eso, transfugismo político y voto obligatorio o no. ¿Qué pasó hoy dentro de esa primera fase? Pero hoy todavía hay mucha leña que cortar en lo que falta, porque acordémonos que es un acto legislativo que tendrá paso por el Senado de la República, paso por el Congreso en comisión y en plenaria, después vuelve al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Esto se va a demorar por lo menos un año o año y medio para que se tomen una decisión. Pero tiene mensaje de urgencia, ¿no, doctor? Sí, pero igual tiene que pasar, o sea, pasará en esta primer semestre o el segundo semestre del año, primer semestre del gobierno, pasará en plenarias o hasta plenarias de Cámara y de Senado. Ya pasó Senado, ahora habrá Cámara, y el próximo año será la discusión nuevamente en las 2 altas salas del Congreso de la República. Mire, y el otro es la discusión de la votación 18 años o 16 años. Por encima de las consideraciones si se es maduro o no a los 16 o a los 18 años, acordémonos que antes eran los 21 años. Cuando se votó o se decidió hace unas 2 o 3 décadas que era a los 18 años, muchos se rasgaron las vestiduras y gritaron que a esa edad no se tenía madurez. A mí me parece que no es un tema de madurez, sino es un tema de decisiones. De derechos. Y de derechos. Es que es claro además que los que menos votan son los jóvenes. Es desafortunado, pero entre los 18 y los 21 años es el nicho donde menos votan en Colombia. Se calcula que solo el 22% de quienes tienen la posibilidad de votar en estas edades votan. En cambio, por encima de los 45 años vota el 73% de las personas. Entonces, esas grandes discusiones que se dan realmente a veces terminan en nada. Lo que es claro es que las listas cerradas, como lo decía Javier, y lo apoyo absolutamente, se sirven más para que los dueños de los partidos se abroguen la toma de las decisiones, a que los intereses personalistas primen sobre los intereses democráticos. Y acordémonos, ¿qué partidos han tenido listas cerradas en los últimos años? Inicialmente Centro Democrático. Sí, y el Pacto Histórico. Y Pacto Histórico en esta elección. Y a nivel regional no se nos puede olvidar que el candidato presidencial nuestro, Rodolfo Hernández, llevó lista cerrada para la Cámara en Santander y eligió a 2. Imagínense ese fenómeno en el país, porque va a tener avales. Recordemos que hace creo que 2 periodos anteriores el Partido Liberal fue por lista cerrada para la Asamblea. Tenían sí, creo que 6 gerenciales o 7 y fue una debacle electoral. Quedaron con 2, exacto. ¿Cierto? Eso es bueno y malo desde el punto de vista político en la medida que todos lo asuman. Si todos los partidos van en igualdad de condiciones, es mucho más democrático. Por eso fracasó. Otra cosa dentro de la reforma que es importante, los periodos de los congresistas, máximo 2 periodos. Entonces, eso para garantizar ese enquistamiento de que... Claro. Entonces, yo creo que eso tiene sus bemoles y tiene sus a mí me parece muy grave, porque es que analicemos
que la gente vota por las personas, por los ideales de las personas. Aquí iríamos a votar por partidos. Y ahora usted le pregunta a los jóvenes, y yo quisiera que los que nos están viendo hagan ese ejercicio. Cuando ustedes van a votar por alguien, ¿saben a qué partido pertenece? Y la mayoría no lo sabe, en especial los jóvenes, como lo mencionaba usted. Y la imagen de los partidos es absolutamente catastrófica, de todos los partidos. En esas listas cerradas se cuelan, y lo estamos viendo hoy, y lo vimos también cuando el Centro Democrático llevó al Congreso a gente sin conocimiento, sin experiencia. También hay gente muy buena, pero finalmente mi percepción, y la repito como lo dije al principio, es que de eso escasamente va a pasar el transfugismo político. Es posible que la financiación estatal parcial se robustezca un poco, las listas cremallera. Yo no soy optimista en que al final queden las listas cerradas, no considero que eso tenga buena receptividad finalmente en el Congreso, porque afecta a los actuales pero una cosa ahí, doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Y los periodos? Eso va a depender de cómo estén las alianzas políticas para el primer semestre del siguiente año. Si Roy Barreras y el presidente Petro logran mantener ese predominio, es posible que pase, pero ya se están empezando a ver unas fisuras muy importantes. Pero ojo, que el Centro Democrático apoyó en esta primera instancia, esta primera vuelta en el Senado, la lista errada. Y eso es un número. Porque ellos las han probado y ellos ya hicieron un ejercicio con pero lo mismo, porque ¿quién es el cacique? Álvaro Uribe es el que dice. ¿A quién les sirve listas cerradas? A quienes tienen un cacique muy importante, a quienes tienen el mando. ¿Quién es el perjudicado de eso en el Centro Democrático? María Fernanda Cabal, ahí en Centro Democrático, porque el caciquismo lo hace muchos, por eso se impuso a Oscar Iván Zuluaga, que no tenía ninguna posibilidad, y lo quemaron entre comillas, porque son decisiones de cacicazgo. Y en política los cacicazgos existen casi en todas partes. Y yo casi que me atrevo a decir que el próximo candidato a la presidencia por uno de los partidos más importantes hoy es uno de los promotores. Una paradoja, ¿no? El ingeniero Rodolfo Hernández votó en contra de la lista cerrada cuando él tiene un partido con lista cerrada. Promovió lista cerrada. Bueno, esa es la incoherencia que tenemos de nuestros políticos, de nuestros partidos, de nuestra clase política. La verdad es que yo sí no soy optimista en que va a haber grandes cambios. Los dos periodos, ¿cómo lo ven? No pasa absolutamente nada, eso no se va a dar nunca, porque nadie va a votar en contra de sí. Por ejemplo, cuando aparecen las famosas propuestas populistas, mentirosas, de decirle al pueblo que le vamos a reducir el salario a los congresistas, mentira. Después de que sean elegidos dicen no podemos votar porque estamos votando para nosotros mismos y eso nos va a producir problemas legales. Ni va a pasar para el 2026, acuérdense de mí. Siguen las mismas condiciones y ese tema de los 2 periodos o hasta de 3 o de 4 desaparece porque nadie va a votar en contra de sus propios intereses. Todo esto es simplemente parte de un circo político y perdóneme que lo diga, pero es la verdad, es la percepción y el conocimiento que tengo yo de lo que está ocurriendo allá. Es posible que algunos me caigan encima en estos próximos días, pero es la realidad. No va a pasar absolutamente nada de fondo porque no hay interés, simplemente es hagamos para no hacer nada. Y el asunto de alargar el periodo para ordenadores del gasto y pues implicará también para cuerpos colegiados a 5 años. Eso es algo que también yo creo que en las últimas 4 o 5 intentos de reforma política se ha discutido y no pasa absolutamente nada. Yo creo que desde el 2010 hasta el 2022, que es el momento en que estamos, en 12 años, ha habido 3 reformas políticas. ¿Qué han tomado de fondo? Nada. ¿Qué se ha decidido que realmente beneficia a la democracia? Nada. No, y es muy grave lo que está pasando, pero yo sí ahí lo contraigo, doctor, porque yo sí creo que el tejemaneje político al final es el que va a terminar por encima de lo que quiere el pueblo colombiano, que desafortunadamente algunas cosas. Mire, oiga, Diego nos está diciendo que ya no. ¿Qué va a pasar hoy? En este primer semestre, reforma tributaria pasa, el proceso de paz total pasa, ¿sí? ¿Qué otra reforma en este momento hay en el Congreso? Creo que esas 2 de fondo. Y la reforma política que se va discutiendo, pero eso no se va a aprobar este año y por lo tanto desde mi óptica no va a pasar nada.
El rédito del gobierno en el próximo año, complicado. Ojalá lo mantenga. Nosotros somos optimistas en que el gobierno Petro tiene la obligación de hacer cosas importantes por el país, y ojalá sí. Entonces, nos despedimos de verdad. Doctor, antes de irnos, dato económico: 4.707 pesos hoy. Pero cierra el valor del dólar. Esos son agentes externos. Sí. Yo le estoy dando un dato. Profesor, lo que le quiero decir es que esa nevera y ese televisor que usted y ese computador que pensaba comprar, que nos había dicho ahorita para diciembre, lo que le costaba hace unos meses 1 millón de pesos, hoy le va a costar alrededor de 1.200.000. Y entonces, ¿en qué se va a traducir el salario mínimo? ¿Será que va a subir a un 15, un mínimo un 15%? Porque vamos a terminar con una inflación cerca del 12%. Pero si le subimos 15% a un salario mínimo, profesor, ¿cómo van a hacer los señores empresarios que hoy la tributaria los tiene acá y con lo que pagaban antes 15 empleados ahora van a poder pagar 10? Realmente el dilema económico está muy complicado. ¿Cómo se dice que el Banco de la República suba su tasa de interés que ya va por el 10 y el salario para bajar la inflación, pero no ha resultado? No ha resultado. Claro. Entonces es una y no es culpa de Petro. Hay una realidad mundial que está incidiendo, digamos, supuestamente en una recesión mundial. Hay un tema, tenemos inflación en el mundo, en Colombia en el 11.44 hasta el mes de septiembre. La recesión que se piensa que va a terminar alrededor del 11%, con un crecimiento de la economía en el 7.6%, y el próximo año en el 2.3%. No, señor. La economía que más cae en Latinoamérica, pero no 2.3, 0.5%. Bueno, prácticamente parados, estáticos. Depende de quién la mire, pero de todos modos, lo único cierto es que la situación del mundo es de recesión, que lo que viene es difícil. Hay agentes externos que a raíz de esta inflación, el salario mínimo, desde mi óptica, va a crecer por lo menos en el 15%, independientemente de lo que ocurra, del tema de los empresarios. En el país están pasando cosas muy, muy importantes. Algunas las recibimos con optimismo, otras con grandes preocupaciones, pero bueno, eso es lo que nos toca. El dólar propongo fácilmente puede llegar a 5.000. Un próximo programa económico, doctor y el profesor John, interesantísimo. La columna que voy a escribir este fin de semana tiene que ver con el tema de la inflación, que es la otra pandemia que nos acecha en el mundo, no en Colombia, sino en el mundo. Y hay muchas cosas por discutir. De verdad que mil gracias a todos los que nos ven, a todas estas miles de personas que sintonizan el canal de YouTube, Corrillos Televisión, el programa Los Reyes Magos. Gracias Javier, gracias John por vernos, gracias Dieguito por la producción, Juvenal Bolívar por la dirección, y que tengan un feliz fin de semana, un puente además, que salgamos a recorrer Santander, a conocer nuestras maravillas, y que Dios los bendiga. Un saludo especial a todos. El anterior programa fue producido por Corrillos.